tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos en vivo transmitiendo aquí en Central MX la segunda semana, sí, que transmitimos la mesa central de análisis con representantes de partidos políticos, a quien nuevamente les agradezco que nos hayan aceptado la invitación, y hoy somos más, cada vez somos más. Y bueno, presento a nuestras compañeras, nuestros compañeros que vamos a estar hoy platicando, debatiendo sobre estos temas aquí en vivo. Insisto, estamos en vivo. Dalia del Carmen Fernández Sánchez, representante de Morena ante el Instituto Estatal Electoral. Dalia, gracias. Muchas gracias a ustedes, eso es un gusto y aquí andamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, está también nuestro compañero que se incorpora, Héctor Chávez Ruiz, secretario de Comunicación del PRD en Hidalgo. Muchas gracias, Fernando, por la invitación a Central MX y por supuesto a los compañeros que nos van a estar aquí intercambiando puntos de vista, ya conocidos casi todos. Sí, claro. Pues aquí estamos a la orden. Gracias. Guillermo Peredo Montes, consejero nacional de Movimiento Ciudadano. Guillermo, bienvenido. Fer, buenas tardes, muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Y bueno, pues aprovechar para enviar un saludo a todas las personas que nos ven. Aquí estamos puestos. Gracias. Gracias. Bernardo Arista Velasco, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Muchas gracias, Fernando, por abrirnos las puertas para podernos comunicar con quien nos ven, y felicitarte por este gran proyecto. Creo que la primera mesa tuvo gran éxito, tanto sí, que hoy vemos más. Mucho éxito. Esto habla bien de este medio de comunicación al que le reconocemos y le tenemos gratitud. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y recibimos también a José Luis Zúñiga, secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN. Gracias, mi querido Fernando. Un gusto estar en esta mesa con todos ustedes, pero sobre todo un honor poder compartir todas estas ideas con tu amable auditorio. Muchas gracias. Bueno, vamos a empezar. El primer tema es la revocación del mandato. La revocación de mandato, que fue pues una cuestión que ha causado mucha polémica, no solo en el Estado, sino a nivel nacional, cuando se intentó hacer, digamos, con el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Unos dicen que es un ejercicio democrático, otros que es un tiradero de dinero, que solamente sirve pues para medir las pulsaciones políticas electorales a la mitad de un gobierno, y así va a ser próximamente. Bueno, si es que se conjugan las circunstancias, va a ser aquí en Hidalgo con el gobierno de Julio Menchaca Salazar, que está ya por llegar a su tercer año en unos meses, ¿no? Así es. Entonces, bueno, la pregunta, a ver, la revocación del mandato, ¿sirve para algo positivo? ¿Sirve para que la gente tenga algo de valor? ¿O simplemente es un ejercicio para ver cómo va el gobernador y cómo van sus candidatos futuros? ¿O es un tiradero de dinero que no tiene ninguna clase de utilidad? Vamos con que, en orden de cómo fuimos llegando, entonces estaríamos, perdón, ya mis cebolas aquí. Bueno, conforme vamos llegando, Guillermo Peredo. Gracias, pues mira, a mí me parece que es fundamental este tema, sobre todo cómo lo podemos abordar desde la perspectiva de los partidos políticos. Yo quisiera poner sobre la mesa el antecedente jurídico del basamento de cómo está respaldado. Sí. Todo esto se da a través de la publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley de Revocación de Mandato, y que además tiene antecedentes ya en países como Reino Unido, Panamá, y que se llevó a cabo en México en el 2022. Para el Estado de Hidalgo me gustaría también que pudiéramos abordar cuáles son los mecanismos legales de los que está establecido, los tiempos. Se habla que 90 días después de cumplir estos 3 años, o sea, 90 días después del 1 de septiembre, se establece ya una convocatoria, se convoca a la recabación de las firmas ciudadanas para que a través de este mecanismo se inicie ya con este proceso que se dará en el mes de diciembre, y que además es un ejercicio de participación democrática que sin duda busca legitimar los gobiernos, y que será muy interesante aquí ver cuáles son los pros y los contras de esta ley a nivel estatal en Hidalgo, que va a ratificar, o que tendría que ratificar, al gobernador Julio Menchaca. Entonces va a ser muy interesante cómo desde nuestra perspectiva podemos analizar cuáles son las diferentes vertientes y cómo se está perfilando el actuar del gobierno que encabeza Julio Menchaca, y ver definitivamente pues cómo está en el ánimo social esta participación, y sobre todo
pues su gobierno, ¿no? Yo quisiera poner sobre la mesa que nos vayamos sobre este tema y que podamos enriquecer esta mesa. Héctor, opinión. Mira, yo creo que es en función de quién lo opere y cómo lo opere, porque de entrada me parece que es un ejercicio, por supuesto, de amplia participación ciudadana, que tiene la posibilidad del ciudadano de frenar o terminar anticipadamente el mandato por el que fueron electos los representantes populares. Me parece que eso es muy importante para los mexicanos y para los hidalguenses. Aparte, la ley dice que es por falta de confianza en quien toma las riendas del Ejecutivo. Sin embargo, se ha pervertido tanto este ejercicio, como lo hicieron en el 2022 con la revocación de mandato de Andrés Manuel, que al final pareciera que es una ratificación del mandato de quien está gobernando, y no es para nada la esencia de la revocación del mandato. Que así lo maneja, ¿no? Al final del día, pues sabemos que van a echar a andar las estructuras de Morena, el propio ejecutivo, llámese estatal y municipal, pues seguramente estará tentado a participar. Primero, para poder iniciar el procedimiento, porque hay que decir que la revocación del mandato pareciera que se diseñó para que no existiera revocación de mandato, ¿no? En Hidalgo, de los 2.400.000 enlistados en el padrón nominal, pues necesitarías el 10% de ese padrón para iniciar tan solo el proceso para la revocación del mandato, es decir, 240.000 firmas más o menos, aproximadamente, 240.000, 280.000 firmas. Eso es un mundo de firmas, y que, pues hay que decirlo, si no vienen de alguien que tenga la capacidad para poder juntarlas, pues entonces no se van a juntar. Creo que ningún partido político, y hay que decirlo, ninguna asociación, ni la sociedad organizada misma tiene esa capacidad. Entonces, habría que decir, digamos, que esa es la primera etapa, y para la segunda etapa, pues está peor, porque necesitas que haya ido a votar el 40% del listado nominal, es decir, de estos 2.400.000 ciudadanos hidalguenses que pueden ir a votar, pues resulta que tiene que ir el 40% para que en determinado momento el Ejecutivo pues pueda ser vinculante a esta consulta y se vaya. Obviamente, pues eso es un mundo de votos que ni siquiera a veces en una constitucional, pues al final se pueden lograr. Entonces, me parece que el ejercicio como tal es muy importante. De hecho, en los gobiernos de la Ciudad de México, donde el PRD fue pionero de este tipo de ejercicios, tanto del plebiscito, la revocación del mandato, la participación ciudadana, me parece que es correcto que la ciudadanía tenga esta posibilidad. Sin embargo, me parece que los candados que tiene, pues obviamente imposibilitan que el clamor popular pues se manifieste en las urnas, ¿no? Aparte, pues obviamente del costo inmenso que va a tener el poder llevarla a cabo, porque aparte se tienen que instalar pues más o menos 4.280 casillas, que son las casillas que tuvimos en el proceso anterior, y que eso pudiera costar, creo yo, desde mi punto de vista, hay que ver qué dice el IE, que es el encargado de poder hacer la revocación, pero arriba de los 100 millones de pesos. Y entonces entra lo que tú dices, pues a lo mejor eso se puede ocupar para otras cosas y no para el tema de la revocación del mandato. José Luis, ¿lo ven ustedes como oposición, lo ven viable, lo ven factible y sobre todo lo ven necesario? Yo la verdad es que, primero que nada, justo contestando tu pregunta, hace rato preguntabas si sirve o no sirve una acción de esta naturaleza. Sin duda, toda acción democrática va a ayudar. De cualquier manera, el hecho de que la ciudadanía salga y participe, manifieste su pensar a través de una urna, siempre va a ser benéfico para la ciudadanía, eso me queda clarísimo. Comparto con nuestro amigo Héctor el tema de la situación de las casillas. Ya lo vivíamos en el 2022, la primera vez que se dio una revocación de mandato. Creo que también es una trampa el hecho del 40% de participación, es bastante complicado y me parece de verdad una trampa porque no le ponemos estos candados a ninguna otra elección. O sea, puede haber una campaña presidente municipal y así voten 2 personas, 3 personas, ¿no? Con eso ganan. O en el 76, cuando el único candidato fue
López Portillo decía, pues con que vote mi mamá por mí gano, ¿no? Y hoy le ponemos un candado del 40% de la población, más bien 40% de la población votante, pues sí se me hace una exageración. Y esto no nada más es en Hidalgo, es también a nivel nacional. Entonces, de entrada sí creo que ahí viene una situación complicada. Tenemos en estas semanas una elección del tema del Poder Judicial, tampoco viene un candado de esa naturaleza. Yo estoy seguro que no va a participar el 40% de la población votante en ir a las urnas en unos días, ¿no? Entonces, sí me parece que sí es una trampa muy complicado. Nada más te pongo un dato, en el 2022 participó a nivel nacional el 17% de los votantes. Es decir, 16,5 millones de votantes en todo el país. Para que esto sea vinculante, como decía nuestro amigo Héctor, necesitamos 1 millón de votantes aquí en Hidalgo. Y 1 millón de votantes que voten sí o no, porque también los nulos me los vas a desechar. Entonces ya necesitamos más votantes por 6 nulos. Entonces de entrada ahí sí es una trampa, pero también creo que se puede llegar a dar. Eso sí, no lo dudo, porque en el 2022, insisto, en el país votó el 17% de la votación, pero en Hidalgo votó el 20% de la población. Es decir, votaron 460,000 personas. Era la primera vez, no se dio en un año a la mitad, pues fue en el 22, no fue en el 21. Y creo que ahorita, pues si se empieza a trabajar esto, que ya veo que hay muchas organizaciones y esto que lo empiezan a promover, sí creo que puede llevarse una gran sorpresa pues al gobierno del Estado y una sorpresa grata para toda la ciudadanía en general, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo celebramos y, repitiendo lo que decía Héctor, sí, el tema de las casillas es complicado. Yo recuerdo que hace 3 años, cuando se dio la revocación de mandato a nivel nacional, el instituto dijo, ¿saben qué? No nos alcanza la lana, entonces vamos a tener que eliminar ciertas casillas, entonces vamos a mandar a los votantes a otras. La gente no se debe tener que ir a votar. Sin embargo, aún así en Hidalgo, que estuvo por encima de la media, votó más del 20% de la población. Hoy, si nos vienen a decir, oye, no, sí vamos a poner el número de casillas que ponemos en una constitucional y todo eso, creo que va a haber una buena sorpresa, ¿no? Dalia, digo, evidentemente Morena sí lo va a promover, ¿no? Si va a querer que se dé el ejercicio o no. Y sí podría haber una sorpresa, pues, así como negativa para el gobierno. Mira, en primera instancia agradecer este espacio. Quiero hacer unas aclaraciones de las participaciones que han hecho mis compañeros. En primera instancia, esto no es una situación de partidos políticos, esta es una situación de mecanismo de participación ciudadana. Por eso en la revocación de mandato no hay representantes de partido en la jornada. Entonces, esto sí es muy importante que lo sepa la ciudadanía, porque no tenemos representantes de partido en la jornada, ni en los cómputos, ni nada de ello. Evidentemente estamos inmiscuidos porque esto es política. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos como Morena? Que la ciudadanía, a través de este mecanismo, salga y solicite la revocación, que es la figura. Obviamente, desde el punto de vista de nuestro partido político, sí estamos abonando a que puedan ver la diferencia en los últimos ya casi 3 años del gobierno de Julio Menchaca Salazar, pero no somos los partidos políticos. Debe quedar muy claro, los partidos políticos no promovemos los mecanismos de participación ciudadana, es la ciudadanía. En segundo lugar, quisiera comentar nada más también otro detalle técnico en el sentido de la participación del compañero del PRD. Es el 10% del listado nominal, no del padrón de electores. Es una diferencia. Al final sí se tienen que juntar firmas de alrededor de 200,000 firmas para iniciar el procedimiento de revocación de mandato, pero son diferentes rasgos. El padrón es toda la figura que tiene el Registro Federal de Electores y el listado nominal es el que esté vigente. Entonces sí hay esa diferencia y pues ahora sí que alarmar a los compañeros en el sentido de que no solamente es el 40% no es de la participación ciudadana, sino es el 45% del listado nominal para que sea vinculante. Entonces, digo, al final de cuentas, sí es complicado, sí, lo conocemos, pero no es un tema que haya salido del 2023, que fue cuando se aprobó esta ley estatal para el Poder Ejecutivo. No lo tenemos en otros poderes, no lo tenemos para las presidencias municipales, es exclusivamente para el titular del Poder Ejecutivo estatal.
Y a nivel federal, pues, Afortunadamente, si no, sería un verdadero... ¿quién relajo. sabe? Mira, al final de cuentas, esto es una figura reciente para México. Como bien lo comentó el compañero del PAN, celebro que sea seria esta discusión. Efectivamente sirve porque todas las expresiones de la ciudadanía pueden llegar a decir: solicito poder tener la oportunidad de recabar las firmas. Una vez que se solicite, se recaban las firmas. Consideramos que el 16% de la participación ciudadana en el 2022 fue muy bueno. ¿Por qué? Porque durante todos estos años, desde la izquierda, y bien lo recordará el compañero Héctor Chávez, se ha promulgado por tener mecanismos de participación ciudadana. Efectivamente, en la Ciudad de México hemos tenido presupuesto participativo, está este mecanismo ya para el Poder Ejecutivo Federal y Estatal de revocación de mandato, hay plebiscito. Obviamente tenemos que hacer que la ciudadanía se involucre en la política, les tenemos que hacer ver. Entonces, en este aspecto, el 20% completamente de acuerdo. Hidalgo siempre está más allá de la media a nivel nacional. ¿Por qué? Porque la ciudadanía es participativa y no nada más es para los que tengamos en pro del gobierno de Julio Menchaca. Ya otras expresiones políticas, otras referentes han dicho que van a impulsar la revocación de mandato. Eso quiere decir que la figura sirve y está al servicio de la ciudadanía. Bernardo, ¿sirve la figura y para qué? Mira, Fernando, yo aquí quiero ser muy claro. La posición del PRI es muy clara. No nos desviamos del tema. El tema hoy, no podemos hablar de revocación de mandato. Cuando debemos, otra vez es un distractor más de Morena. Meternos en una discusión, y perdón que lo diga con esa claridad, es un distractor más. Cuando la violencia crece, cuando no hay medicamentos. Y te voy a decir algo más. Pareciera que es una lucha interna de Morena, la revocación de mandato, porque quienes le dan discusiones allá, a nosotros no nos interesa. Nosotros estamos preocupados porque la ciudadanía tenga respuesta, porque la ciudadanía tenga soluciones a sus demandas. Eso es lo que nos preocupa. Más allá de las personas, es la política pública de Morena. Es una política pública de hipocresía, es una política pública de mentiras, en donde dijeron que la gasolina bajaba, no ha bajado. El día de ayer vimos una nota que nos llamó mucho la atención en Pachuca, en donde decían que no había gasolina, que porque los piperos estaban afuera de Pemex, esperando que les pagaran lo que les debían para poder tener gasolina. Eso es lo que nos debe de preocupar, Fernando. Bueno, eso ocurrió en una gasolinera, nada más. Mira, yo fui a cargar gasolina y me dijeron que no podían cargar premium porque no tenían, porque no les había llegado. A mí me pasó. Entonces, yo lo que quiero dejarte muy claro es que no podemos desviar la atención de realmente lo que está viviendo este país. Una revocación de mandato, bueno, mira, eso ya llegará el tema en donde se discuta, si hay las firmas, no. Nosotros no vamos a caer en ese juego. Vamos a ser responsables con lo que hoy está sucediendo en este país, con lo que hoy sucede en cada rincón del país, en donde la violencia se está apoderando del miedo de la ciudadanía, en donde hoy tienen miedo hasta de enfermarse porque no hay medicamentos, en donde hoy vemos cada vez más las manifestaciones de médicos, de enfermeras, que pasó hace unos días el día de la celebración de la enfermera, en donde en cada una de las recetas médicas te piden hasta los materiales para que los médicos puedan atender a los enfermos. Eso es lo que realmente le preocupa al PRI. El PRI no estamos metidos en eso, no nos estamos enfocados en eso. Muy bien, a ver, para irnos a pausa, ¿sí o no? Nada más, ¿sí o no? Empezamos al revés. A ver, ¿en la revocación del mandato servirá para un pleito entre... Que se dedique Morena a gobernar y no se dedique a hacer campaña. ¿Sí o no? Que se dedique a gobernar y no a hacer campaña. ¿Sí o no? Sí sirve para la participación ciudadana y hacer valer todas las expresiones. ¿Sí o no? Nada más quiero hacer un comentario rapidísimo. Ahorita que mi amiga Dalia hablaba del tema, dice, corrijo, no es el 40, es el 45, pero antes de decir ese comentario, da un manotazo sobre mi espacio y dice, no quiero alarmar a la oposición. Ah, caray, pues le apuestan a que no se lleve a cabo, ¿qué onda? O sea que no. Bueno, ¿sí o no? Yo creo que sí como medio de participación ciudadana, no como un instrumento del gobierno para aceitar su maquinaria. No a los procesos de simulación. Bueno, vamos a pausa, regresamos.
Los invitamos a que visiten el municipio de Mineral del Chico. La verdad es que es muy agradable la sensación que se siente aquí. Es un pueblo muy acogedor. Y en cuanto al restaurante, también los invitamos a que vengan a probar nuestros tragos, nuestras rojas, el café montaña, los huevos a la cazuela, y a que vivan una experiencia agradable. Los esperamos aquí. Mi nombre es Adolfo Aguilar Almaraz. Nosotros tenemos un negocio aquí en el Centro Gastronómico El Minero, que se llama Antojitos Tiachayo. Este mercado gastronómico compone de 11 planchas. Ofrecemos lo que es el guarache de conejo, que es un guarache de este tamaño. Es un guarache gigante. La satisfacción del mercado de nosotros es meter un buen producto, una buena calidad, que no baje. Aquí en el Centro Gastronómico del Minero, sean ustedes bienvenidos. Hola, mi nombre es Zenaida Cano. El negocio se llama Huasca de mi Corazón. Tenemos joyería de plata, tenemos los corazoncitos que son los milagritos, los colibríes. La mayoría de la joyería es incrustación de pedrería. Todas las personas que gusten visitarnos, estamos aquí en Huasca de Ocampo. Aventurarse a cruzar la puerta del Arquito es cargarse de energías. Vengan con su familia a disfrutar de este bello lugar, a pasar un fin de semana muy bonito. Pues la gastronomía se resalta porque es una gastronomía muy propia del lugar. Ven y conoce el Arquito. El lugar se llama Cabañas Iridian. Nosotros tenemos 8 habitaciones y 2 cabañas, 1000 metros de jardín, asador para carnes, fogata por la noche. Bueno, ven a Mineral del Chico y visita Cabañas Iridian. Los esperamos con los brazos abiertos. Inicié aquí en mi amasijo, ya voy para 60 años aquí en Huasca. Pues trabajábamos el bolillo, las conchas, las nubes, las novias, los elotes, las mordidas. El que venga a Huasca y no compre un bolillo quiere decir que no vino a Huasca. Gracias, regresamos, seguimos platicando. Aquí en vivo se pone siempre mejor el asunto cuando estamos fuera de ley. Pero bueno, regresamos. A ver, Héctor Chávez, en atención a que tienes un compromiso y nos lo hiciste saber desde el inicio. A ver, una conclusión y con el tema de la observación ciudadana en el tema de la revocación de mandato. Muchas gracias. Primero, pues decirle a la compañera Dalia que desconoce seguramente el procedimiento. Por supuesto que los partidos políticos podremos nombrar representantes en la mesa directiva de casilla. La ley de revocación de mandato en algo pues así lo marca, ¿no? Tanto los partidos políticos como los partidos políticos locales. Entonces, digamos, sí podemos nosotros estar vigilando que este procedimiento pues al final se haga y se haga de la manera correcta. Por supuesto es el 10% de ciudadanos enlistados en el listado nominal. Efectivamente no es el 45, es el 40% del listado nominal. Agradezco también que por primera vez reconozcan los de Morena que los pioneros de este tipo de ejercicios pues fueron los del PRD, ¿no? Qué bueno que lo hagan de esa manera. Y mira, no hay que celebrar el 17.7% de participación ciudadana en el 2022. Es un error, porque no fue auténtico. O sea, es evidente que el gobierno utilizó todo lo que tuvo a su mano para poder llevar a la gente a votar. Y te lo decían, oye, a mí me dijeron que si no iba a la revocación del mandato me quitaban del programa social. De esos testimonios hay infinidad. Por eso yo insisto, la revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana muy bueno, muy original, creo que puede dar buenos resultados, hay que quitarle muchos candados, pero si el gobierno en turno lo utiliza para incentivar su imagen, para promocionar su imagen, para tratar de que esa maquinaria que tienen, pues al final la pongan pues a disposición de un proceso electoral, pues por supuesto eso pues es jugarle el dedo a todo mundo. A mí me parece que en esta etapa, digamos, donde pues el gobernador en todas las encuestas que se han visto, es un gobernador bien calificado, está, me parece, arriba en popularidad, creo yo incluso innecesario el tema de poderse someter a la revocación de mandato. Insisto, es por ley que lo tiene que hacer, me parece que no va a haber condiciones para que se pueda someter a la revocación de mandato, pero creo que el gobierno y el propio Morena creo que deben de despojarse de esa intención de poder iniciar el proceso de revocación de mandato. Creo que no cabría y pues al final sería una simulación enorme
En el 2022 nada más se gastaron 1.560 millones de pesos en la revocación de Andrés Manuel para 16 millones de votos. Me parece que es un gasto increíble, insisto, 100 millones de pesos por lo menos en esta elección. Dalia, por alusiones. Pues mira, la verdad es que en el sentido de que reconozcamos, somos muchas de las personas que estuvimos militando en el PRD, que construimos y que vimos lamentablemente, como referenciándome exactamente las palabras que dijo el compañero Héctor Chávez, la perversión a la que llegó el partido iniciado en el 89 y que se lo acabaron y que la ciudadanía determinó en el 2024 pues que ya no merecía tener un registro nacional. Todavía en Hidalgo hubo favoreciendo un convenio de candidatura como una supervivencia del PRD en Hidalgo, pero eso pues lo da la ciudadanía, no hay problema. Sí reconocemos los logros que hicimos muchos de los que militamos en la izquierda, entonces eso no me preocupa, sí sé reconocer porque de ahí venimos. Pero en esta nueva construcción que se está haciendo de la democracia participativa, decir que malgastamos el dinero porque 16 personas se fueron a manifestar, pues estamos hablando desde un punto de vista numérico, es decir que entonces lo que se invierte en el Instituto Nacional Electoral no vale. Yo creo que aquí lo que es prioritario es hacerle entender a la ciudadanía que es un mecanismo de participación ciudadana, que los partidos políticos no somos los que iniciamos el procedimiento, eso es importante, no iniciamos los partidos políticos el procedimiento de revocación de mandato. Que cualquier persona organizada lo puede hacer, sí. Que hay gente que esté militando en partidos políticos, lo puede hacer, pero es la ciudadanía. Y en este sentido también comentar al compañero del PRI que manifiesta que el PRI no va a estar metido en el proceso, pues es parte no de la... No estamos metidos en este ni momento. Estarán. No te estoy diciendo. Ni En este momento estamos enfocados en otra cosa. Es mi participación, ojalá me puedas permitir terminar y si gustas me sí, replicas. pero quiero aclarar lo Entonces, yo creo que en ese sentido está perfectamente claro que la ciudadanía que quiera participar lo va a hacer. Hay que definir, como todos los mecanismos de participación ciudadana, en este primer intento, porque todavía no lo sabemos. Puede hacer que no se junte la firma, puede hacer que no haya esta activación, pero que sepan perfectamente que existe este mecanismo y obviamente ahí sí los partidos políticos, el Instituto Estatal Electoral, debemos aperturar la cultura democrática y cívica para que la ciudadanía tenga estas plataformas en las que pueda ejercer su decisión, recordando que en una primera instancia lo hacen de manera constitucional y que en esta nueva posibilidad de revisión y que pueda decir si quiero que permanezca o no quiero que permanezca un titular del Ejecutivo, pues ahí está la figura y pues es lo que se tiene que invertir para que pueda ejercer la ciudadanía este ejercicio. Aaron, alusiones, Bernardo, y 30 segundos de conclusión. Muy claro, lo dije muy claro. Nosotros no estamos enfocados en este momento en la revocación del mandato. Sí estamos haciendo los señalamientos claros y precisos sobre la delincuencia, sobre lo que le importa a la ciudadanía. No podemos perder el objetivo de que queremos vivir en paz, que México merece saber la verdad, de que realmente en vez de estar discutiendo la revocación de mandato debemos de estar planteando qué está planteando con el tema de los medicamentos, qué está planteando hoy, qué propone la ciudadanía, qué pasó con la gobernadora de Baja, qué está sucediendo, qué es lo que no quieren que se sepa. ¿Por qué están viviendo y endeudando al país cada vez más? Eso es lo que le interesa a la ciudadanía, no que sea una revocación de mandato o no. Lo que le interesa a la ciudadanía es lo que le está afectando y cómo está viviendo en este momento. Gracias. Solamente aclarar aquí a la compañera de Morena, la invito a que pueda consultar la ley estatal de revocación de mandato, específicamente y haciendo la precisión, el artículo 57 dice lo siguiente: la revocación será vinculatoria después de resueltas las impugnaciones y que el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo emita la declaratoria de validez indicando la participación total ciudadana de al menos del 40% de las personas inscritas en la lista nominal. Nada más esa precisión, quería hacerla porque hay que echar una lidita al marco jurídico antes de venir a este tipo de participaciones. Y la otra es... definitivamente, a mí me parece también algo trascendental y que pudiera ser también motivo de otra mesa, en el supuesto escenario que fuera vinculatoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si el gobernador, que yo también coincido con el compañero del PRD, hoy goza de buena
muy buena, está en el ánimo de la gente. Sin embargo, también el artículo 59, y esto también me interesa mucho hacerlo notar, de esta propia ley estatal de revocación, habla precisamente y nos remite al artículo 66 de la Constitución del Estado de Hidalgo, en la que dice que siendo vinculatorio, o sea, que tenga que revocarse el mandato al gobernador en turno, el Congreso del Estado de Hidalgo tiene que convocar al Pleno del Congreso y que ahí se designe a un gobernador sustituto. Entonces hay que ver todos estos escenarios, me parece que eso enriquece también, pues ver qué puede suceder aquí en el Estado de Hidalgo. Y a manera de conclusión, Fernando, pues yo creo que hoy aquí en Hidalgo vamos a vivir un ejercicio interesante y ojalá todos los procedimientos se den como se tienen que dar y que efectivamente, eso sí es algo que quiero puntualizar, no haya injerencia política de los partidos políticos para influir en la gente, en el resultado y en la opinión de esta revocación de mandato. Un minuto, José Luis, por favor, tu conclusión. Gracias, Fernando. Pues nada más te comento que sí, digo, no, pareciera que es todos contra nuestra amiga Dalia, pero no. Pero sí, empezó diciendo que sí sirve, pero ya después la argumentación que se vertió es pues ojalá no se dé, ¿no? Se nota muy marcado, incluso pues comentaba lo de los 45%, que pues todos ya habíamos concluido que era el 40%, y dice, pues no se alarmen, no, parece que la alarma la tienen en otro lado. Y dentro de esa alarma que la tienen en otro lado, yo creo que el gobierno del Estado va a tener que hacer dos campañas. Primero, para inhibir, para no incentivar que se lleve a cabo, que es muy notorio que es lo que quieren. Y el otro, pues cuando se llegue a dar, si es que se llega a dar, pues entonces para ver cómo le hacen para que los votos les salgan favorables, porque, insisto, sí parece que la alarma la tienen en otro lado. Alusiones y 30 segundos de conclusión. Ok, pues bueno, es importante, que bueno que entonces todos estamos queriendo tomar el tema. Se hablaba del listado nominal en lugar de padrón, o en ese sentido con los dos compañeros que la participación de los partidos políticos es necesaria para la revocación de mandato, aclarando, es el 40% del listado nominal. Entre todos estamos construyendo. No tengo ningún problema en que a mí me corrijan. Estamos en la dinámica de que todos estamos construyendo una información certera para la ciudadanía, porque todos dimos datos erróneos. Y sin problema, aquí no vengo de ninguna forma a imponer una situación en la que se ve que los partidos políticos pues están queriendo demeritar un mecanismo importante para la ciudadanía. No estamos nosotros para nada preocupados en que se haga o no se haga. Estamos preocupados porque la ciudadanía sepa qué mecanismos tiene. Hay un proceso importante ahorita, como es la elección judicial, y que podrá haber, y ya como en alguna ocasión lo dijo el compañero Andrés Manuel, la historia nos juzgará, así como juzgó al PRI y juzgó al PAN. Entonces, creemos importante y agradecerte este espacio, porque efectivamente lo más importante aquí es que la ciudadanía sepa cuáles son sus mecanismos y cuáles son sus derechos para poderlos ejercer. Bueno, pues ya nos vamos, nos quedan 5 minutos. A ver, ya nos comió el tiempo y no hablamos del otro tema, que son los destapes anticipados. Pero a manera de despedida, de conclusión, a ver, destapes anticipados. ¿Ves un destape anticipado en Hidalgo? ¿Sí o no? A ver, en el Partido Revolucionario Institucional entendemos bien. Siempre hemos cuidado formas, fondo. Sabemos estatutariamente, en los mecanismos estatutarios nos marcan los tiempos, y nosotros hay cuadros de mujeres, de hombres, pues, que tienen mucha calidad moral para poder salir y enfrentar una elección en donde debe de estar a prueba los resultados, la capacidad, la honestidad, el que no tenga vínculos con el crimen organizado, el que tenga experiencia para resolver cada uno de las problemáticas que le aquejan a la ciudadanía. Yo lo que puedo ver es que en nuestro partido estamos trabajando de manera conjunta, en equipo, para poder regresar en la próxima gubernatura a encabezar el gobierno del Estado para darle el poder a la gente y que sean resueltos sus temas. ¿Sí o no? No es una falta de respeto para el gobernador un destape anticipado, que empiece a mencionarse eso 3 años antes. Mira, pues eso es cosa de ellos. Nosotros en el tú lo ves bien. Nosotros no había eso. Había formación, había respeto, había principios, había ética, cosa que se ha perdido el día de hoy.
hoy Dalia, ¿ves se atropellan. destapes anticipados? Lo que veo es la efervescencia política en la que se dan nombres, en la que se proponen, como todos podemos decir. Yo te puedo proponer en este momento como mi candidato a gobernador, y es una propuesta que estaré dando de manera espontánea, libre, y no significa que estés haciendo un acto anticipado de campaña. Yo creo que aquí lo importante ¿Le entras es... o no le entras? Con mi cara me ves. ¿Le entras o no Yo le entras? en este momento lo que digo es, demos oportunidad de que la efervescencia política se dé, y la ciudadanía es la que va a determinar en su voto. Evidentemente hay plazos, como bien lo dijo el compañero del PRI, de actos anticipados de pre-campaña y campaña, pero eso es muy diferente a destapes. Entonces yo creo que la efervescencia está. ¿No es nada una más. falta de respeto para el gobernador que 3 años antes se empieza a manejar eso? Pero ¿cuál falta de respeto? Al final de cuentas, acuérdense que estamos hasta ahorita, si no hay alguna otra modificación, que pudiéramos estar teniendo una candidatura mujer, podemos estar teniendo pláticas de política. Yo creo que aquí lo importante es resaltar los logros que ha hecho el compañero Julio Menchaca Salazar en estos ya casi 3 años, y que evidentemente pues todos tienen intenciones de poder en su momento relevar al gobierno estatal. José Luis, ¿ves destapes anticipados? Pero yo no sé si me estás preguntando el 28 o el 30, porque ya todo el mundo se está apuntando. No, O sea, no, yo para veo la que viene, destapes para el la 28, yo veo próxima, destapes para la el inmediata. 30. Te digo, yo veo destapes para el 28, veo destapes para el 30. Es más, ya, O cuando ya menos se que empieza- van encarrilando, ¿no? Ya se empieza a rumorar que ya no la van a hacer el 30, que mejor hasta el 33 para también echar abajo algunos posibles aspirantes. Pues claro que están movidos en ese tema, les preocupa, y no sé si sea una falta de respeto al gobernador. Creo que se vive en otros tiempos. Ya no existe aquella frase del que se mueve no sale en la foto. Se vive en otros ¿Ya no tiempos. existe? O sea, ya no existe ese sistema en donde el que se movía no salía en la foto. Sino Pues la más carta bien- que mandó la presidenta Claudia no fue por eso, no fue porque... O sea, a lo que quiero llegar Es es, importante, a lo sí. que quiero llegar es, hoy ya no, ya ni siquiera te destapas, te destapan, ¿no? Y parece como muy espontáneo, pero pues seguramente está ya muy acordado todo este tema, que creo que es lo más importante, pero también creo que por otro lado, los destapes vienen hasta de adentro. O sea, sí veo que desde el gobierno del estado, pues ya como que empiezan a mover sus piezas a ver quiénes son los preferidos. Como ¿no? que empieza a haber inquietudes, ¿no, Guillermo? Gracias, pues a mí me parece que, y está a todas luces evidente, que es una práctica política común de Morena, ¿eh? Los destapes, las campañas anticipadas, lo vemos desde las corcholatas, en fin. Y en Movimiento Ciudadano lo que hemos hecho y lo que estamos pregonando principalmente son las campañas, son los actos, son la congruencia política de la legalidad. El pasado proceso electoral 2024, nosotros respetamos en todos los sentidos la legalidad de las inscripciones, tanto de la Presidencia de la República, el Senado, diputaciones federales, locales y municipales, y en esa misma línea nos vamos a seguir manejando. Muchas gracias nuevamente. Muy bien, pues muchas gracias. Agradecer ya a nuestro compañero Héctor, nos había Gracias, comentado Héctor. que tenía que saludos Héctor, asistir que a le un- vaya bien en su a un compromiso. compromiso familiar. Pues obviamente lo primero es lo primero, ¿no? Pero bueno, agradecerles, Bernardo. Gracias, Fer. Dalia. Gracias a todos los que nos ven. Gracias, Luis, muchas gracias. Guillermo, Muchas a la gracias, producción, saludos. como siempre agradecerle a todo el equipo de producción que nos asiste. Estuvimos hoy en vivo y si no ocurre otra cosa, nos veremos dentro de una semana, el próximo miércoles, aquí en la Mesa Central. Gracias, pásenla muy bien. Muchas gracias. Gracias.